A los 67 años, Maribel Guardia sigue sonriendo frente a las cámaras, sigue entrando a un escenario con la espalda recta, el maquillaje impecable y esa energía que durante décadas hizo pensar que nada podía derribarla. Pero hay una fecha que partió su vida en dos, el 9 de abril de 2023. Aquella noche, mientras ella trabajaba en el teatro, su único hijo, Julián Figueroa, murió con apenas 27 años. El reporte médico comunicado por la propia Maribel habló de un infarto agudo al miocardio y fibrilación ventricular. Cuando regresó a casa ya no había abrazo, llamada ni explicación capaz de cambiar lo ocurrido. 2 días después salió ante la prensa con los ojos hinchados y pronunció una frase que ninguna madre quisiera entender: «No hay dolor más grande que enterrar a un hijo». Desde entonces, detrás de cada fotografía sonriente hay una ausencia. Y quizá esa sea la parte más difícil de comprender. Maribel no dejó de vivir, pero tuvo que aprender a vivir en un mundo donde Julián ya no estaba. ¿Cómo se llega hasta ahí después de haber pasado una vida entera aprendiendo a resistir? Para entender por qué la historia golpeó con tanta fuerza hay que volver muy atrás, a una Maribel mucho más joven, cuando todavía nadie podía imaginar que su nombre terminaría instalado en la televisión mexicana durante décadas. Nació en San José, Costa Rica, el 29 de mayo de 1959. En 1978 ganó Miss Costa Rica y representó a su país en Miss Universo. En aquel certamen, realizado en Acapulco, recibió el reconocimiento de Miss Fotogénica. Ese viaje, que para cualquier joven habría podido quedarse en una anécdota elegante para contar años después, terminó abriéndole una puerta inesperada hacia México y hacia el mundo del espectáculo. Imaginen la escena: una joven costarricense, lejos de casa, rodeada de luces, cámaras, vestidos, periodistas y productores. No tenía una carrera consolidada ni una familia artística que la empujara desde atrás. Tenía una oportunidad y decidió tomarla. Se instaló en México y comenzó a prepararse en actuación, canto y baile. No fue una llegada de cuento de hadas, hubo teatro, pruebas, pequeños espacios, cine y una industria que en aquellos años podía ser especialmente dura con las mujeres. Maribel aprendió pronto que ser fotogénica podía abrir una puerta, pero no garantizaba permanecer detrás de ella. Su imagen la hizo visible, sí, pero fue su disciplina la que convirtió aquella visibilidad en una trayectoria. En los años 80 llegó al cine mexicano y después a la televisión. Terror y encajes negros. Marcó uno de los momentos importantes de aquella etapa, y más tarde vendrían telenovelas como Seducción. Con el paso de los años se movió entre melodramas, comedia, teatro, conducción y música regional mexicana. Y hay algo que sus seguidores recuerdan muy bien: Maribel siempre tuvo una presencia difícil de ignorar. Podía entrar con un vestido de gala y dominar la imagen sin decir una palabra. Podía aparecer en televisión con esa sonrisa amplísima que parece estar a medio camino entre la elegancia y la travesura. Y podía subirse a un escenario con botas, sombrero y una seguridad completamente distinta a la de una reina de belleza. Ese contraste fue parte de su encanto. No era solamente la mujer guapa, era la mujer guapa que sabía reírse, que podía responder una pregunta incómoda con picardía y seguir adelante sin convertir cada tropiezo en una tragedia pública. En una industria donde muchas figuras desaparecen cuando cambia la moda, ella consiguió atravesar épocas. También atravesó prejuicios. El cine que hizo en sus primeros años fue juzgado muchas veces con una mirada simplista. Años después, ella misma habló con humor sobre expresiones y dobles sentidos que al principio ni siquiera comprendía completamente. Esa capacidad para mirar hacia atrás sin fingir que todo había sido solemne le dio algo muy valioso: cercanía. Luego llegó la música. Llegaron los escenarios, llegaron las telenovelas familiares, los programas de entretenimiento y las temporadas teatrales. Y llegó una imagen pública casi indestructible, la de una mujer que parecía haber detenido el tiempo. Su trayectoria terminaría extendiéndose durante más de 4 décadas entre televisión, cine, teatro y música. Pero, como suele ocurrir, la fotografía nunca cuenta toda la historia. Porque detrás de la mujer que aprendió a verse fuerte había alguien que también debía aprender a perder, a separarse, a reconstruir una familia y a convivir con algo mucho más complicado que una mala crítica: el miedo de que la vida de quienes amaba siguiera caminos que ella no podía controlar. Y en el centro de todo eso aparecería un nombre
que con los años se convertiría en su mayor alegría. Y después, en su herida más profunda. Julián. En los años 90, Maribel inició una relación con Joan Sebastián, uno de los compositores y cantantes más reconocidos de la música mexicana. Eran dos figuras con carreras intensas, dos personalidades públicas y dos mundos que inevitablemente terminaban mezclándose con el espectáculo. En 1995 nació Julián Figueroa, el único hijo que tuvieron juntos. Y ahí cambió el centro de gravedad de la vida de Maribel. Hasta entonces podía perder un personaje, una portada, una oportunidad, una relación profesional. Desde el nacimiento de Julián apareció otra clase de vulnerabilidad, la que llega cuando el corazón empieza a caminar fuera del propio cuerpo. La relación con Joan Sebastián terminó en los años 90. La separación fue pública y estuvo rodeada durante años por informaciones sobre una infidelidad de Sebastián, pero reducir aquella etapa a un triángulo sentimental sería perder lo importante. Después de la ruptura seguía existiendo un niño, y ese niño pertenecía a dos mundos artísticos enormes. Maribel siguió trabajando. De hecho, una de las imágenes más curiosas de aquella época es que ella y Joan terminaron compartiendo pantalla en Tú y yo, la telenovela estrenada en 1996 y protagonizada por ambos. La ficción, con todos sus excesos melodramáticos, convivía de una manera casi absurda con una vida real que ya estaba cambiando fuera de cámaras. Eso debió exigir una habilidad que Maribel perfeccionaría con los años: separar el escenario del hogar. Porque la audiencia ve la escena terminada, no ve los traslados, las horas sin dormir, los ensayos, las entrevistas, los desacuerdos familiares o las conversaciones que deben posponerse porque alguien grita ¡acción! Y cuando además hay un hijo creciendo entre dos apellidos famosos, la normalidad se vuelve un lujo extraño. Julián creció rodeado de música. Era difícil que fuera de otra manera. Su padre era Joan Sebastián, su madre Maribel Guardia. Con el tiempo él mismo eligió cantar, componer y actuar. Participó en Como dice el dicho, interpretó a su propio padre joven en la bioserie Por siempre, Joan Sebastián. Y años más tarde apareció en la telenovela Mi camino es amarte. También desarrolló su carrera musical y formó una familia con Imelda Tuñón, con quien tuvo a su hijo José Julián. Para Maribel, convertirse en abuela abrió una etapa luminosa. Ya no era solo la madre observando a su hijo construir una carrera, ahora podía verlo convertirse en padre. Mientras tanto, la vida sentimental de Maribel había encontrado estabilidad junto a Marco Chacón. Después de una larga relación, se casaron civilmente el 29 de mayo de 2010. Maribel ha hablado públicamente de Marco como un compañero con quien el amor se fue transformando y profundizando con el paso de los años. Por fuera, el rompecabezas parecía finalmente ordenado: una carrera vigente, una pareja estable, un hijo adulto, un nieto pequeño. Pero hay familias en las que la fama no disminuye los temores, simplemente les pone más reflectores. Julián había vivido también la muerte de su padre. Joan Sebastián falleció en julio de 2015 después de años enfrentando un cáncer. Para un joven que estaba intentando construir su propia carrera artística, aquella pérdida formaba parte de su historia, pero sería irresponsable convertirla ahora en una explicación psicológica sobre lo que ocurriría después. Julián continuó trabajando, cantando y actuando. Ese matiz importa. Cuando una tragedia ocurre, existe la tentación de revisar el pasado como si cada fotografía hubiera sido una advertencia, como si todas las sonrisas escondieran una señal, como si, sabiendo el final, pudiéramos descubrir mensajes secretos donde antes solo había vida cotidiana. Pero la vida real no funciona así. A veces no hay un presagio. A veces un domingo parece un domingo normal, hasta que deja de serlo. Y eso fue exactamente lo insoportable del 9 de abril de 2023. Maribel estaba cumpliendo una función de la obra Lagunilla, mi barrio, en Ciudad de México. Mientras ella estaba trabajando, Julián murió en la casa familiar. Imelda Tuñón fue quien lo encontró sin vida. Más tarde, Maribel informó que el reporte médico señalaba un infarto agudo al miocardio y fibrilación ventricular. No fue una enfermedad larga que permitiera ensayar una despedida. No hubo meses para acostumbrarse a la idea. No hubo una última conversación organizada alrededor de una cama de hospital. Fue una puerta que se cerró de golpe, y cuando Maribel regresó del teatro, toda la disciplina que había acumulado durante más de 4 décadas de carrera dejó de servir para lo único que realmente importaba en ese instante.
Porque no existe entrenamiento actoral para entrar a una casa y descubrir que el hijo por quien rezaste, trabajaste y temiste durante 27 años ya no va a responderte. Ahí comenzó otro tipo de historia. Cuando muere una figura pública, la atención suele concentrarse en el nombre más famoso de la familia. En este caso era inevitable mirar a Maribel, pero alrededor de Julián había más personas intentando entender la misma ausencia desde lugares distintos. Estaba Imelda, su esposa. Estaba José Julián, su hijo, que era todavía un niño. Estaba Marco Chacón, el hombre que había acompañado a Maribel durante años y que también formaba parte de la vida familiar. Estaban los hermanos de Julián por parte de Joan Sebastián, amigos, compañeros de trabajo y una familia extensa. En los primeros meses después de la muerte, Maribel e Imelda aparecieron unidas por el duelo. Imelda explicó en junio de 2023 que continuaba viviendo en la casa de Maribel porque ambas se estaban apoyando y porque no quería imponerle otro cambio fuerte a su hijo. También reconoció públicamente que Maribel estaba sufriendo enormemente y que el trabajo podía ayudarla, al menos durante algunos momentos, a desconectarse del dolor. Ese detalle cambia la perspectiva, porque el nieto no era un accesorio emocional dentro de la historia. Era un niño que había perdido a su padre. Un niño que necesitaba conservar rutinas mientras los adultos a su alrededor también estaban rotos. La casa en la que faltaba Julián seguía teniendo horarios escolares, comidas, juguetes, cumpleaños y preguntas infantiles que no desaparecían porque los mayores estuvieran de luto. Y quizá por eso la relación entre abuela y nieto adquirió tanto peso para Maribel. Ella habló en numerosas ocasiones de José Julián como una fuente de amor y de impulso, no como un sustituto de su hijo. De hecho, posteriormente insistiría en que la pérdida de Julián era irreparable, sino como alguien a quien quería acompañar y proteger. Sin embargo, el duelo no siempre une para siempre a quienes inicialmente abraza. Con el paso del tiempo surgieron tensiones entre Maribel e Imelda. A comienzos de 2025 el conflicto se hizo público y llegó al terreno legal. Maribel presentó una denuncia relacionada con lo que ella describía como preocupación por el bienestar de su nieto. Imelda negó las acusaciones y presentó una versión opuesta de los hechos. Las autoridades intervinieron durante el proceso y el enfrentamiento se convirtió rápidamente en tema de programas de televisión, titulares y redes sociales. Y aquí es importante no cometer una injusticia. Una disputa familiar con versiones enfrentadas no puede narrarse como si un presentador de televisión tuviera acceso a toda la verdad. No lo tenemos, la audiencia tampoco. No necesitamos decidir quién es la villana para comprender que aquello representó una nueva fractura para una familia que ya venía cargando una muerte devastadora. Lo que sí puede decirse es que aquella familia que en 2023 había intentado sostenerse unida después de la muerte de Julián terminó 2 años más tarde enfrentada públicamente. Eso por sí solo ya es triste, porque el duelo había cambiado de forma. Al principio el enemigo era la ausencia. Después llegaron los desacuerdos, la desconfianza y los abogados. Lo que antes podía hablarse dentro de una casa terminó discutiéndose frente a cámaras, y en el centro seguía estando un niño que había perdido a su padre. En marzo de 2026, según documentos difundidos por Univisión, Maribel desistió de recursos con los que había buscado la guarda y custodia de su nieto. Ella explicó que había iniciado esos trámites como vía para intentar conseguir convivencia con el menor y que su objetivo final era poder verlo. Aquí aparece uno de los giros más dolorosos de la historia reciente de Maribel. Después de perder a Julián físicamente, también tuvo que enfrentarse al temor de quedar lejos de una parte de su vida profundamente asociada a él, su nieto. No es necesario elegir bando para comprender la dimensión humana del conflicto. Imelda perdió a su esposo. José Julián perdió a su padre. Maribel perdió a su único hijo. Marco también atravesó la pérdida de alguien con quien había compartido años de vida familiar. Cada uno entró al duelo desde una relación diferente. Y cuando la convivencia dejó de funcionar, cada uno respondió desde sus propios temores, intereses y heridas. En ese tipo de historias la gente desde fuera suele preguntar, ¿quién tiene razón? Pero quizá la pregunta más útil sea otra. ¿Cuánto dolor acumulado cabe en una familia antes de que empiece a romper sus propios puentes? La fama volvió todavía más frágil aquella situación. En una familia anónima, una discusión puede quedarse en una sala. Aquí, una frase puede convertirse en titular antes de terminar el día. Una declaración puede ser recortada, discutida, exagerada y devuelta en forma de juicio público.
De pronto, personas que todavía están procesando la muerte de un ser querido también deben defender su propia imagen. Y Maribel conoce ese mecanismo mejor que casi nadie. Durante décadas aprendió a responder con una sonrisa, pero en esta etapa la sonrisa ya no podía funcionar como solución universal. Había cosas que ni el humor, ni la elegancia, ni 40 años frente a las cámaras podían ordenar. Por eso el verdadero precio del brillo no fue simplemente trabajar mucho o soportar rumores. El precio fue descubrir que cuando la vida familiar se quiebra, la fama no protege. A veces incluso hace más ruido alrededor de la herida. Volvamos al 9 de abril de 2023. Maribel estaba en el teatro. Eso es lo que vuelve la escena tan brutalmente cinematográfica sin necesidad de inventar nada. En un lugar había luces, música, compañeros, cambios de vestuario y un público que había pagado para pasar un buen rato. En otro lugar, a kilómetros de distancia, la vida de su hijo se estaba apagando. Ella no lo sabía, y quizá esa sea una de las formas más crueles del dolor. Descubrir que el mundo puede seguir funcionando perfectamente durante el minuto exacto en que tu propia vida está a punto de romperse. La función termina. El público se va. Los técnicos recogen. Alguien comenta la siguiente presentación. Hay tráfico, teléfonos, prisas, cosas pequeñas. Y después llega la noticia. Julián tenía 27 años, no 77, no 90. 27. Era esposo, era padre. Cantaba, actuaba. Tenía una carrera que todavía estaba construyéndose. Y era el único hijo de Maribel. El 11 de abril, cuando ella salió de su casa para hablar con los periodistas que esperaban afuera, estaba acompañada por Imelda. No hizo una conferencia elegante, no hubo un gran discurso preparado para controlar daños. Hubo una madre intentando formar frases en medio del shock. Deseó que fueran los hijos quienes enterraran a sus padres, no al revés. Dijo que no existía dolor más grande que enterrar a un hijo. Y resumió su fe con una frase simple: Dios me lo dio y Dios me lo quitó. Lo sorprendente vino después. 12 días tras la muerte de Julián, Maribel regresó al teatro. El 21 de abril volvió a Lagunilla, mi barrio. Antes de la función reconoció que le temblaban las piernas y el público la recibió con una ovación. Desde fuera alguien podría pensar, ¡qué fortaleza! Pero tal vez fortaleza no sea la palabra exacta. A veces una persona vuelve al trabajo porque es fuerte. A veces vuelve porque necesita una estructura para no derrumbarse. A veces porque sabe que quedarse sola en una habitación sería peor. Y a veces porque el escenario es el único lugar donde durante un par de horas la vida te obliga a recordar qué hacer con las manos, dónde mirar, cuándo hablar y cuándo salir. Maribel explicó después que seguir trabajando era también algo que sentía que Julián habría querido para ella. Con el tiempo habló públicamente de distintas formas de atravesar su duelo, de la importancia de continuar con su vida y del apoyo que encontraba en quienes seguían a su alrededor. En 2024 tuvo incluso que responder a rumores sensacionalistas sobre supuestos intentos de quitarse la vida. Ella rechazó esas versiones y habló en cambio del proceso de seguir viviendo después de la pérdida. Porque cuando alguien es famoso, hasta el duelo corre el riesgo de convertirse en espectáculo. Y hay una escena aún más silenciosa: las cenizas de Julián en casa. Maribel contó que mantener cerca las cenizas de su hijo le daba paz. No es necesario convertir eso en algo misterioso. Basta imaginar lo que significa para una madre caminar por una casa llena de recuerdos y saber que la presencia física de su hijo se ha reducido a una urna, un altar, fotografías, objetos y memoria. Una carrera entera puede caber en archivos de televisión. Una vida entera puede caber en millones de recuerdos. Pero el cuerpo de alguien amado de pronto cabe en un recipiente pequeño. Ese contraste es devastador. Durante décadas Maribel fue fotografiada porque parecía desafiar el paso del tiempo. Cada cumpleaños provocaba comentarios sobre su apariencia, su disciplina, su figura y su energía. Pero la muerte de Julián introdujo otra relación con el tiempo. El tiempo ya no era algo que se notaba en una fotografía. Era el número de días sin escuchar la voz de su hijo. El primer cumpleaños sin él. La primera Navidad. El primer Día de las Madres. El primer aniversario. Y luego el segundo. Y luego el tercero. A los 67 años, Maribel no carga una tragedia porque su carrera haya terminado. No ha terminado. Tampoco porque esté completamente sola. Ha hablado del apoyo de Marco y sigue ligada a su profesión y a su público. La tragedia está en algo mucho más difícil de resolver. Consiguió sobrevivir a aquello que probablemente jamás hubiera querido demostrar que podía sobrevivir. Perder a un hijo no convirtió toda su vida en oscuridad. Y decir eso es importante porque romantizar el duelo también puede ser cruel. Ella sigue riendo, sigue trabajando,
sigue cuidándose. Puede pasar un buen día sin traicionar a Julián. Puede disfrutar un aplauso sin olvidar a su hijo. Pero ninguna de esas cosas deshace el 9 de abril. La herida no desaparece porque una persona vuelva a ponerse maquillaje. Simplemente aprende a convivir con la piel nueva que crece alrededor. Y quizá por eso, cuando Maribel sonríe hoy, esa sonrisa ya no significa exactamente lo mismo que hace 20 años. Antes era la sonrisa de alguien acostumbrada al escenario. Ahora también es la sonrisa de alguien que sabe cuánto puede doler regresar a él. Al comienzo hablábamos de una mujer de 67 años entrando otra vez a escena. Ahora esa imagen pesa distinto, porque detrás de ella está la muchacha que salió de Costa Rica y encontró una oportunidad en México. Está la reina de belleza que aprendió a actuar. Está la actriz que sobrevivió a modas, críticas y cambios de época. Está la cantante. Está la mujer que reconstruyó su vida sentimental. Está la madre de Julián. Está la abuela de José Julián. Y está también la mujer que una noche regresó del teatro y encontró su mundo irreconocible. Sería fácil cerrar esta historia diciendo que Maribel venció el dolor. Pero el duelo no es un adversario al que se derrota en una final. Se aprende a llevarlo. A veces con fe, a veces con trabajo, a veces llorando, a veces riéndose de algo pequeño y recordando que amar a quien murió no obliga a dejar de vivir. Maribel ha hablado públicamente de continuar, de recordar a Julián y de seguir adelante con lo que todavía permanece en su vida. Ese esfuerzo no borra los conflictos familiares que vinieron después ni convierte su historia en un cuento perfecto de superación. Al contrario, la vuelve más humana, porque seguir adelante no significa que todo esté arreglado. Significa levantarse aunque haya asuntos que quizá nunca vuelvan a ser como antes. Y esa puede ser la verdadera tragedia de Maribel Guardia a los 67 años. No que haya dejado de brillar, sino que tuvo que descubrir que una persona puede seguir brillando con el corazón roto. Tal vez por eso tanta gente se reconoce en ella. No porque todos conozcan la fama, los camerinos o las alfombras rojas, sino porque casi todos conocemos el miedo de perder a alguien que amamos. Y algunos conocen además la difícil tarea de volver al trabajo, contestar mensajes, preparar la comida o simplemente abrir una ventana después de una pérdida. La cámara ve a Maribel, el público ve a la estrella, pero detrás de la estrella sigue existiendo una madre. Una madre que no pudo cambiar el final de la historia de su hijo, pero que todavía puede decidir qué hacer con los días que le quedan. Si esta historia te hizo mirar a Maribel Guardia de una manera distinta, puedes dejar un me gusta y suscribirte al canal. Aquí no buscamos convertir el dolor de los famosos en espectáculo, sino recordar que detrás de cada nombre conocido hay una vida real, con heridas que ninguna cámara puede maquillar. Y antes de irte, quiero dejarte una pregunta. ¿Crees que volver al escenario tan pronto fue la forma de Maribel de demostrar fuerza? ¿O simplemente la única manera que encontró para no dejarse caer?